Ok, estamos aquí con nuestra última entrega. Hoy damos adiós a esta serie de videos. Hoy vamos a hablar sobre Más allá de los mares, dos nuevos estados en Europa, el reparto del mundo y el retazo de historia universal vivido por mí, una ojeada retrospectiva. Vamos a ello. Empecemos con Más allá de los mares. Para hacer un ejemplo y un recuento, tenemos que China es un país gigante, un imperio magistral. Todos, todos quieren ser como ellos por sus artesanías, por sus manualidades, por su forma de ser, por su obediencia a las leyes. Recordemos que allí viven bajo Confucio y no ha cambiado mucho su forma de ser. Pero resulta que hicieron un pequeño error. No quisieron abrirse al mundo por las buenas. Los ingleses llegaron con buenas intenciones, pero no lo hicieron. Fueron rechazados y tildados de que nunca iban a poder ser como ellos, ni aunque se esforzaran. Entonces los ingleses pues no se cansaron de esto y los invadieron, los conquistaron y al final, para evitar una deshonra mayor, lo que hicieron fue ceder, les dieron espacio, los dejaron entrar. Eso sí, conservaron su cultura, pero ya era influenciada. No como ellos querían que hubiera sido, pero les tocó dejarse influenciar. Tenemos el otro caso, Japón. Japón aprendió muchísimo de lo que iba a hacer, de lo que hizo China, porque los británicos querían igualmente invadirlo, pero no lo hicieron. Los japoneses fueron más avispados. Ellos llegaron, dijeron, bueno, ustedes vengan, tengan un tratado de libre de comercio limitado, nosotros vamos y tenemos interacción con ustedes. ¿Qué pasó? Los japoneses son los mejores alumnos del mundo. Aprendieron las fábricas, la filosofía, la matemática, todo lo que tardó miles de años en Europa y en América, ellos lo aprendieron en 10 años. Y fundaron un imperio muy grande. Todo esto brutal. Pero entonces resulta que los británicos, digamos los británicos, tenían otros planes. Ya están cansados del tratado de comercio limitado. ¿Qué hicieron? Simple. Buscaron la forma de que se dañara ese sistema. Spoiler, fue el opio. Sí, empezaron una guerra de opio, por decirlo así. Japón a no dejarlo entrar y Inglaterra que pues a que lo entraban, por decirlo así. Por otro lado, tenemos mucho Asia. Vamos a hablar de Norteamérica. Están divididos en sur, norte. Los estados del norte eran los que querían, los que están a favor de la independencia, de que no hubiera nada, de que no hubiera esclavitud, mientras que los de abajo sí lo querían. Están en constante dilema, esto no acabó bien, porque Inglaterra se metió a ayudar a los que defendían el esclavismo, pero nada, el presidente Abraham Lincoln derrocó esto, lo logró. Tristemente no alcanzó a disfrutar mucho porque a los 6 días de haber conquistado esto, murió. Bueno, vamos a ir al segundo momento. Ok, nos situamos después de los años 1800 por ahí, como para que se ponga un poquito el contexto. Tenemos dos estados gigantes, brutales, en Europa. No juntamos Gran Bretaña porque es una isla que está en Europa, pero el tiempo no vivía lo mismo que ellos. Y ya sabemos que ellos estaban muy bien económicamente de todo. Tenían colonias en Australia, en África, en India, en América, estaban brutal. Pero bueno, retomando, tenemos que Francia era un país muy rico a pesar de la mala gestión. Rusia, país grande de tierra, grande en riquezas. Eso sí, tenían pocas fábricas. Pero bueno, esto nos sirve así para tener una idea de lo que vamos a ver más adelante. Italia y Alemania apenas estaban conformando, eran diferentes colonias. En Italia estaba la colonia de Nápoles, la colonia de Génova, la colonia etc, hasta que el rey de Piamonte
empezó a unirlos a todos y los unió a todos y formó Italia. Algo similar pasó en Alemania. Estaba que los bávaros, que los sajones, todos estos, y después de un tiempo se unieron y formaron el Imperio Germánico, o el Imperio Alemán, el primer Reich, perdón. Bueno, es el mero nombre de Imperio Alemán o Imperio Germánico casi le cuesta la coronación a un rey, porque él le gustaba que le dijeran Imperio Alemán y no el otro. Entonces, dilemas. Tenemos también que por estas épocas tenemos a una España diezmada porque todas sus colonias en América se independizaron y no teníamos colonias. Compleja la situación. Por aquí, por esta época, empezamos a ver un poquito más de comunicación entre todos debido a esto llamado las máquinas a vapor, toda esta situación de las fábricas, los trenes, la oferta-demanda, todo esto, que era entre más fábricas tuvieras, más poder tenías. Vamos a ver qué tipo de poder era más adelante. Nos vemos. Ok, tenemos el tercer momento, que es el reparto del mundo. Anteriormente dije que porque era importante saber qué pasaba y porque era importante tener el poder, porque entre los que más poder tuvieran fueron los que más tuvieron en el reparto del mundo. Se repartieron todo el mundo entre Francia tuvo mucha colonia, Inglaterra tuvo mucha colonia, Rusia no se metió en la colonia porque ya tenía mucha extensión territorial, y después de que se fortificaron Italia y Alemania entraron a repartirse ahí, pero también sabemos que tuvo reparticiones. Tuvieron reparticiones Holanda, Bélgica, cosas así. Por esas épocas también tuvimos la Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra, pues ya la mayoría sabemos cómo fue. Mataron a alguien importante de Austria en Sarajevo. Llevó a que Rusia le declaró la guerra a Austria, Alemania a Rusia, y así se fueron yendo entre todos hasta que salen en una guerra mundial, que era una guerra de trincheras. Y todo esto hasta que el presidente Wilson de Estados Unidos se decidió a ayudar a los aliados. En 1918 se les ofreció un trato, pero no lo quisieron aceptar. Esto, al fin y al cabo, en 1919 acabó siendo el adiós y la humillación a los ojos de alemanes de su país, ya que ellos consideraban que el Tratado de Versalles y el Saint-Germain también los habían perjudicado mucho, pero pues nada, les tocó pagar altas sumas y el único culpable de esa guerra fueron ellos. Tenemos que los alemanes son muy orgullosos. Vamos a ver más adelante. Y estamos aquí con el último momento del último video, del último capítulo del libro que estamos recapitulando aquí. Ok, vamos a hablar sobre el retazo de historia universal vivido por mí, una ojeada retrospectiva. Aquí podemos ver que nuestro autor vivió de cierta forma la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó él tenía 9 años. En la Segunda Guerra él estaba viviendo en Inglaterra, era un judío, él traducía a veces la propaganda alemán nazi en la radio británica. Todo esto para saber qué pasaba. Él se pregunta si la Segunda Guerra, pues obviamente es una cosa loquísima, algo que todos quisieran olvidar, pero tristemente es de nuestra historia. Y solamente nos destaca algo que toda la vida ha estado. Si tú dices, yo soy la persona más lista, la más fuerte, la más ágil, todo el mundo te va a odiar. Pero si tú dices, nosotros somos los más fuertes, los más ágiles, eso es patriotismo, eso es nacionalismo, ese es el mejor ciudadano, ¿no?, del mundo. Y bueno,
También tenemos que toda la vida se han basado de sus antecesores, de sus antepasados, por ejemplo, ah, los alemanes. Nosotros venimos de Carlomagno. Los italianos, nosotros venimos del Imperio Romano. Los británicos, nosotros venimos de una familia real gigantísima. Los japoneses, venimos de una raza pura de los samuráis. Lo mismo, la mayoría dice que son guerreros fundamentales, fantásticos, una cosa dura, loquísima. Tenemos que la Segunda Guerra Mundial y todo esto fue una cosa loquísima porque dejó muchos muertos, muchos heridos, muchas vidas arruinadas, por decirlo así. Pero, como comenté anteriormente, es nuestra historia, es nuestra vida. No podemos hacer nada para arreglarlo. Si no podemos tratar de ser mejores personas. Este libro fue escrito hace mucho tiempo, pero sigue estando vigente. Las ideas no cambian. El mundo sigue estando igual. Podemos cambiarlo. Podemos tratar de darle una solución a este mundo. Entonces, hasta luego. Muchas gracias por haber visto estos videos.